La causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue, como ya se mencionó, el asesinato del archiduque de Austria-Hungría Francisco Fernando en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. Las causas de la Primera Guerra Mundial se pueden resumir de la forma siguiente: rivalidades territoriales y nacionalismos. Alemania intenta borrar la cultura francesa en Alsacia y Lorena. Se forma la Liga para la Defensa de Alsacia y Lorena. Caos en los Balcanes, fronteras entre Grecia y Albania. Los alemanes arman el ejército turco en los estrechos. Los rusos ven muy mal esto. Rivalidades económicas. Alemania tenía un gran crecimiento, muchos países compraban productos alemanes. La razón de su crecimiento es que ofrecen mejores créditos que Inglaterra, lo que origina una mayor rivalidad. Rivalidades psicológicas o político-diplomáticas. Alemania tenía en 1913 850.000 hombres en pie de guerra, Austria 160.000 hombres, Francia aumenta el servicio militar, Rusia 2 millones de soldados pero mal armados, Inglaterra no tenía un ejército terrestre muy grande, se aprovechaba de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero tenían un impresionante poder naval. Todos los ejércitos suponen muchos gastos a los países. Los gobiernos tienen que ir engañando a su población, les dicen que la guerra está a punto, que hay que estar preparado, hacen un llamamiento patriótico. La Guerra Mundial se puede sintetizar en 3 etapas. Guerra de movimientos. En agosto de 1914, Alemania tenía como objetivo dominar rápidamente a Francia para continuar con Rusia, a la que consideraba militarmente débil. La idea era mover rápidamente a las tropas hacia el frente francés y con un total de 1,5 millones de soldados terminar la guerra en pocas semanas. Mientras tanto, dejaba 500.000 soldados en el frente oriental para invadir Rusia, que tardaría varias semanas en movilizar a sus tropas. Para cuando esto sucediera, Alemania podría regresar las tropas de frente occidental para derrotar a Rusia. Este plan, ideado a principios del siglo XX, se le llamó el Plan Schlieffen, por su creador, quien murió en 1913, por lo que no fue llevado a cabo tal como fue diseñado. Guerra de trincheras 1915. La guerra en el frente occidental quedó reducida prontamente a una guerra de trincheras que se extendieron como 2 líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las condiciones de las trincheras eran espantosas: lodo, ratas, parásitos, lluvia constante, cadáveres. Los soldados ensordecían por los cañones y la tensión nerviosa era terrible. Tan solo en el frente occidental se produjeron más de 2 millones de bajas en un año. La igualdad de fuerzas entre ambos bandos dio origen en el año 1915 a la formación de trincheras para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambres de púas. Segunda Guerra de Movimiento 1918. Con la derrota de Austria en menos de Rusia, el frente oriental quedó débil y los aliados controlaban el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar la guerra y regresó a la guerra de movimiento. Utilizó gases tóxicos, nieve artificial y artillería de larga distancia. Bombardeó París desde 120 kilómetros, pero fue derrotada por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. La Primera Guerra promovió el armamento impulsado de la tecnología para producir nuevas armas. En ella se utilizó por primera vez el avión de bombardeo. Se fabricaron aviones de guerra, se construyeron dirigibles, tanques de guerra, acorazados, gases tóxicos y lanzallamas. Fin de la Primera Guerra Mundial, 1918. Territoriales. Las antiguas colonias de Alemania y el Imperio Turco pasan a estar controladas por las naciones vencedoras. Francia recupera Alsacia y Lorena y se anexiona la parte alemana del Rin, el centro industrial del Imperio alemán. El Imperio austrohúngaro fue perdiendo territorios. En octubre de 1918 se constituyó el nuevo Estado de Checoslovaquia y Hungría se independizó. En 1916, antes de acabar la guerra, Francia, Inglaterra y Rusia firmaron un acuerdo por el cual se dividiría el Imperio otomano. Demográficas. En total 18 millones de personas perdieron la vida a lo largo de los 4 años que duró la contienda. 10 millones de soldados combatientes y aproximadamente 8 millones de civiles fallecieron o fueron asesinados durante la Primera Guerra Mundial. Económicas.
Grandes avances en investigación y tecnología, el desarrollo de tanques, armas químicas y el uso de aviones para el combate. La economía de los países europeos estaban en decadencia debido a las enormes deudas que habían contraído con los países neutrales que se habían convertido en proveedores de suministros. España, pero sobre todo Estados Unidos, se aprovecharon de esta situación para dejar al Reino Unido, Francia e Italia enormemente endeudados. Políticas. El Imperio ruso sufre la revolución bolchevique que supone el fin de la monarquía del zar Nicolás II y su asesinato. La instauración del régimen comunista llega de la mano de Vladimir Lenin. El Imperio austrohúngaro queda desmembrado tras las guerras internas y el apoyo de los aliados para la liberación del Reino de Serbia. Austria se constituye como república y Hungría se independiza. El Imperio otomano se queda con una ínfima parte de lo que llegó a ser tras la conquista de Constantinopla. Se convierte en Turquía.